aquí ya los que me antecedieron la palabra, obviamente han generado una discusión muy fuerte, una disputa no solamente de sentido, sino de posiciones políticas e ideológicas que han sido llevadas al campo, a un solo campo fundamentalmente, que es el campo de la fe, el campo religioso, cuando en realidad el tema del aborto, vinculado básicamente ahora bajo este gobierno de la coalición derechista Alianza País, ha sido llevado al plano, digamos, legal, jurídico, en un intento de penalizar a las mujeres que lo practiquen a través de lo que es el Código Orgánico Penal Integral. Entonces, creo que este esfuerzo que hacen aquí en la Facultad de Jurisprudencia es bueno, y hubiese sido deseable, o sería deseable también, de que estos conversatorios pudiéramos trasladarlo al seno de la sociedad civil, que es en donde realmente deberíamos desatar este tipo de conocimientos y luego la posibilidad de que las personas decidamos. Como bien decía el doctor Vega hace un momento, el tema del aborto no es un tema obviamente de fe, ni está concentrado, ni la última palabra lo tiene la Iglesia como institución, sino básicamente ha sido un problema que está relacionado con la salud pública. Y en la medida en que ha estado relacionada con la salud pública, ha podido generar o entrar al campo de la filosofía y hacer una reflexión acerca de las condiciones de la vida, acerca de cómo los seres humanos podemos vivir efectivamente en condiciones de dignidad, y a partir de esa dignidad convertirnos en buenos ciudadanos, en buenos individuos que pudieran contribuir al desarrollo de la sociedad y de la condición humana. Como eso no es posible bajo el capitalismo fundamentalmente, y mucho más bajo el capitalismo globalizador, entonces hacia los años 1950 y 60, respecto de varios temas, uno de ellos ciertamente el aborto, otros los temas del abandono, los temas de que en el campo médico, por ejemplo, se usaba como experimento a personas que que estaban desahuciadas. Los médicos se vieron en la obligación de generar una discusión que pronto pasó del campo médico al filosófico, y ese tema fue sin duda el de la bioética. Entonces, a partir de eso, de estos planteamientos, tenemos aquí esta discusión de este campo, que se plantea en 4 grandes ejes. La bioética supone un concepto, una concepción o un punto de vista, una mirada sobre la autonomía, por ejemplo. Se plantea un punto de vista sobre la no maleficencia, se plantea un punto de vista sobre la justicia y también sobre la beneficencia. Todos ellos ligados al tema de la condición de la vida y de la necesidad de que esta vida sea, garantizada en condiciones, como decía hace un momento, de dignidad. Para el tema que nos toca a nosotros, el tema del aborto, quisiera resaltar que, sobre todo para el movimiento femenino ecuatoriano, lo que tiene relación con la autonomía y con el tema de justicia es lo que más nos ha permitido tener un posicionamiento frente a esta temática que el país enfrenta en este momento. Quisiera señalar de que los temas de bioética vinculada a la salud pública y a la dignidad humana no es una discusión contemporánea, lo es fundamentalmente en Occidente, al menos está desde la visión de los griegos. Sócrates, por ejemplo, ya tenía una idea clara acerca de lo que significa vivir con dignidad, y él mismo planteó el concepto de cuidado de sí. El cuidado de sí en el mundo antiguo no estuvo vinculado fundamentalmente a las mujeres, sino a los hombres y a las mujeres, y tampoco estuvo centrado básicamente en el tema del cuerpo, sino también tenía una visión mucho más grande en relación, por ejemplo, a que los individuos pudieran expresar su condición de vida, su alegría, a través de lo que sería el cuidado el valor, lo que sería el arrojo, lo que serían las habilidades para el baile, por ejemplo. Entonces, en el occidente antiguo, en la sociedad antigua, la posibilidad de generar relaciones humanas de convivencia adecuadas no estuvieron tan, controladas y mucho menos penalizadas. Y en ese sentido, la sociedad fue mucho más abierta, mucho más relajada para tener un criterio histórico, pero ese relajamiento estuvo siempre vinculado al concepto de cuidado de sí,
que suponía ciertamente una convivencia humana en relación con los otros. ¿En qué momento esta visión se perdió? Se pierde desde el punto de vista histórico y sociológico cuando digamos, la doctrina cristiana deja de ser una práctica catecumenal, es decir, de aquella que efectivamente ligó digamos, su condición de existencia a las prácticas reales, ¿no? De ahí esta sentencia del mismo Cristo de por sus frutos los conoceréis, para vincularse fundamentalmente con el poder del Estado y la oficialidad del Estado. Esto aconteció luego de la muerte y crucifixión de Cristo, digamos, básicamente. Ello suponía entonces de que la Iglesia comenzó a arrogarse la función de representar el sentimiento de fe y básicamente de espiritualidad de la condición humana. De manera que tenemos hacia el siglo III después de Cristo y al inicio de lo que en historia se conoce como la edad feudal o la edad de los 18 siglos de existencia de la edad feudal, entonces comenzamos nosotros a tener un control excesivo sobre un cuerpo básicamente. Ese cuerpo era el de la mujer. Entonces el cuidado de sí quedó, diríamos, desechado bajo esta normativa de los padres de la Iglesia, que en el caso de, digamos, de la filosofía se la conoce con el nombre de la patrística, porque gran parte de los siglos de la feudalidad, que fueron 18, es decir, 1800 años de vida humana viviendo bajo una forma de existencia completamente oscurantista, donde todos los avances de la ciencia, de la filosofía, digamos, de la música, del arte, quedaron desechados para simplemente, digamos, vivir en una época de oscurantismo total. Sucede que obviamente la condición de la vida humana en condiciones de dignidad y de sus portadores, en este caso de hombres y mujeres, también quedaba digamos, escondida o quedaba sin posibilidad de ser expresada. En esta relación, obviamente, los que perdieron, o las que perdieron más, fueron sin duda las mujeres. Entonces, del cuidado de sí que lo reivindicó el mundo antiguo, se pasó a una condena de los cuerpos de la mujer y a una exigencia profunda, no solamente desde el punto de vista de la sexualidad, sino también desde el conocimiento. Recordaremos nosotros que cuando, no solamente desde el siglo III, sino cuando se produce la invasión y la conquista de América, esto es del siglo XV, aquellos que vinieron acá a América pensaban o creían que, digamos, la Tierra era el centro del universo. No conocían, por ejemplo, ningún tipo de, digamos, de avance médico, que en cambio nuestros pueblos originarios sí lo tuvieron. Por ejemplo, médicos como Servet o como Andrés Vesalio, por ejemplo, fueron en un caso quemado vivo porque se interesó en saber el recorrido de la sangre, en el caso de Servet, por ejemplo, y en el caso de Andrés Vesalio fue sumamente perseguido por el intento de descubrir cuáles eran los síntomas del cuerpo humano o descubrir el tema de la diástole y la sístole, que la Iglesia no lo admitía. Entonces, el tema del oscurantismo y de cómo la bioética fue desligándose de la vida real, de la vida terrena, de la vida material de los seres humanos, tiene un nombre y tiene también un apellido. Por lo tanto, no debemos nosotros ahora extrañarnos de que sea otra vez algunos representantes de esta misma institución los que quieran ahora condenar este avance que hemos tenido, no solamente por la fuerza de los tiempos, no solamente por estar viviendo la globalización capitalista, sino porque las mujeres en el mundo han impulsado una lucha muy grande, una lucha fuerte, para lograr conseguir los derechos que nos asisten. Y uno de esos derechos es la capacidad de decidir, como bien se ha dicho aquí. Y la decisión la ligamos nosotros al cuidado de sí y al tema de la autonomía. Y obviamente también al otro principio de la bioética, que es el tema de la justicia. Nosotros no podemos ejercer justicia si esta no se nos es permitido, digamos, ejercerlos a las mujeres, si esa no nos es permitido pasar por digamos, por nuestra propia conciencia y la posibilidad de, digamos, de decidir si conviene o no. Creemos nosotros de que, en mi caso, por ejemplo, me he puesto a reflexionar en mi posición, digamos, de mujer, de que en el caso de la Iglesia, el mismo Papa actual, yo pensaría que él, por ejemplo,
podría tener la posibilidad, y creo que lo haría, entiendo que probablemente si se lo plantea, de escuchar a las mujeres, de escuchar el otro punto que nos permite a nosotros plantear la necesidad de que no se nos penalice por ejercer los derechos, que no se nos penalice y no se nos envíe a la cárcel por defender, digamos, la dignidad de la vida, la capacidad que tenemos de tener hijos con amor, no porque alguien asalte nuestro cuerpo, porque por algún, digamos, en algún momento furtivo de la vida de los individuos, sino que estos sean concebidos con amor, porque eso también es parte de, digamos, del discurso cristiano de la creación. La creación y el dar la vida no supone necesariamente un hecho mecánico, ni porque hay que preservarlo porque sí, sino que, digamos, desde los mismos evangelios se está planteando el hecho de la creación, pero a partir del amor, y eso supone dar a los individuos que, digamos, que procreamos la condición de dignidad, el ser sujetos libres, el ser sujetos capaces de decidir por sí mismo. Y por fortuna, si algo nos ha permitido el sistema capitalista en el que vivimos, y sobre todo el de la globalización, y ese desarrollo tecnológico sin precedentes en la historia humana, es precisamente la capacidad de encontrarnos a nosotros mismos, de buscarnos a nosotros mismos, y a partir de esa subjetividad en encuentro con la colectividad, porque no es bueno buscarnos solamente a nosotros mismos, para nosotros y ante nosotros, sino a nosotros para el mundo, nosotros para la familia, nosotros para la sociedad, en esa relación que es una relación compleja, ciertamente es una relación, digamos, una relación dialéctica también, una relación de amor, poder decidir que necesitamos construir una sociedad donde los seres humanos podamos reconocernos como tales. De manera que el tema del aborto no es un tema, digamos, exclusivamente ideológico y mucho menos cristiano. Yo sí creo, y por eso ha hecho parte de los derechos de las personas, y han sido desarrollados paso a paso, tomados en manos de las mujeres y sus luchas sociales, porque no es que el Estado nos ha regalado las conquistas que nosotros tenemos, hemos sido las mujeres las que lo hemos hecho, digamos, en aras o en función de la construcción de la ciudadanía, de la construcción de un Estado mucho más amplio y democrático. Por eso mismo pensamos que ahora es un deber el defender la necesidad que tenemos de que se nos permita decidir, no solamente en los dos casos que la legislación ecuatoriana lo permite y que ya estuvo, y que no es un regalo de la coalición de derechas de la Alianza País de ahora, sino que ya estuvo en la Constitución ecuatoriana el tema de la imbecilidad, ¿no? En el caso de eso, y en los temas de malformación, me parece, ¿no? Sino que también seamos capaces de decidir cuando nos toque, ojalá a ninguno de nosotros, en ninguna circunstancia, ni hombre ni mujer, tengamos que decidir el tema de que estemos en nuestro hogar, podamos decidir si es que aborto o dejo continuar una vida, si fuera el caso de la violación. Entonces creo yo que sí es un tema de salud pública, y en medida de que es un tema de salud pública le compete digamos, al estado de lo público, a la sociedad, le compete al ámbito de lo público, y ahí las mejores políticas públicas que podemos tener es el respetar y el decidir y el generar que los ciudadanos se pronuncien libremente sobre esta condición. De manera que el cuidado de sí para el movimiento de mujeres tiene que ver con esa capacidad de decidir, y la decisión pasa necesariamente por respetar los derechos que a las mujeres nos ha costado tanto, digamos, obtenerlos, y no lo hemos hecho vía parlamento, ha sido hecho en las calles, ha sido hecho con la fuerza de nuestra lucha. Y esta posibilidad que hoy tenemos parece que es mucho más difícil ahora, porque ahora tenemos una serie de controles, una serie de elementos que nos están impidiendo que nos reunamos, que nos están impidiendo que saquemos criterios conjuntos, que nos están impidiendo que podamos expresar libremente la posición de las mujeres. No creo que deba entrar, pero de todas maneras, entrar a señalar esta actitud que tuvo el Estado ecuatoriano o el gobierno ecuatoriano, digamos, en torno al tema del aborto en relación a sus propias asambleístas. Es cierto que la Asamblea Nacional nuestra tiene una composición alta de mujeres, pero el tema del aborto no creo que sea un tema solo de mujeres, es un tema de la sociedad, un tema de hombres y de mujeres, y en esa medida
Creo que la Asamblea Nacional, teniendo una alta composición de mujeres, es también la representación más inútil que hemos tenido en la historia republicana de nuestro país. Y en ese sentido, quisiera señalar de que es bueno de que ustedes estén aquí, que las jóvenes y los jóvenes estén y que pudieran generar opinión, que pudieran generar, digamos, criterio fuera de estas aulas, porque lo que necesitamos es que la sociedad se eduque, que la sociedad piense, que la sociedad decida, porque el tema del aborto, como otros también, y sobre todo este es un tema de orden cultural, no es un tema, digamos, exclusivamente moral y mucho menos cristiano, es un tema, digamos, ya lo he dicho, de salud pública, y es un tema cultural también. Mientras mejores seres humanos tengamos, esos mejores seres humanos se construyen en colectividad, se construyen en la discusión, se construyen en la oposición y no en el silencio y tampoco en el control y mucho menos en la cárcel. Muchas gracias.